Tardes. Vamos a iniciar de nuevo el encuentro del módulo 2, el trabajo práctico número 2, em, para poder, bueno, en este caso el profesor está teniendo problemas técnicos y no podíamos esperarlo, así que bueno, vamos a hacer un repaso. Como veníamos hablando, a partir de de todo lo que tenían en el trabajo práctico número 1, el enunciado es exactamente el mismo. Es decir, que allí tienen lo que es la empresa que se dedica a la fabricación y armado de electrodomésticos, em, bueno, de muebles, artículos de tecnología, donde ustedes tienen que desarrollar allí, bueno, a partir de ellos, la parte de la implementación del módulo de recursos humanos, que ya venían modelando con las tablas en el práctico anterior y ahora hay que refinar todo esto para poder satisfacer el tema de los requerimientos relevados en el área de recursos humanos. Em, bueno, en este caso, ahí se determina la necesidad de registrar datos de todos los empleados que pertenecen a la organización. Es importante contar con datos personales, esenciales, documento, apellido, nombre, además de teléfono y correo, que bueno, todos estos datos que fueron revisados en el modelado anterior tienen que ver con el refinamiento del modelo cuando determinan las entidades o las tablas y que a veces, bueno, que en este caso tendrán que ver si la tabla teléfono es una tabla propiamente dicha y que no es parte de los datos personales del empleado. Si correo electrónico tiene más de un correo y podría ser eh, una entidad diferente. Y Bien, después sobre acá algunas estoy. preguntas. Ah, bien, perfecto. Y Buenísimo. tuve que usar el remedio de Bill Gates, siendo Microsoft no me extraña, o sea, reiniciar todo desde cero y volver a entrar. Ay, Bueno, Dios. ay, Control sí, la Delete. tecnología pasa por ese lado, sí, nos está complicando un poco. Bueno, nada, estamos repasando un poquito que, bueno, todo este modelado que habían hecho en el trabajo práctico número 1, algunas ya, lo que fue las devoluciones y donde se fueron viendo algunos errores, más bien errores, no en realidad, porque en el trabajo práctico número 1 es el momento en donde se dan cuenta cuáles son el mundo de los datos, en el caso de los empleados, en este caso de recursos humanos, precisamente enfocados en relacionarlo con los cargos y con las sucursales, y ahora es el momento de poderlo establecer a través de estas reglas de gestión, que bueno, ahora aprovechando que ya está el profe, que es el experto en esto, les va a dar ejemplos y después van a trabajar, si tienen dudas. Abran micrófono y digan, bueno, ¿qué quieren decir estas reglas de gestión? ¿Cuáles son o cuáles no interpretan o cuáles si ustedes ya las leyeron y les cuesta implementarlas, a ver cómo las implementan. Todo tuyo, Horacio, así Bueno, muchas avanzamos gracias Silvia y gracias por la paciencia. Eh, también. bueno, chicos, estábamos grabando, perfecto. Eh, Preparé una pequeña exposición, así repasamos un poquito los errores más populares que tuvimos con el trabajo práctico, porque prácticamente el segundo TP es casi una repetición del primero, ¿m? Con algunos aditamentos. Em, Tenemos abierto el enunciado y documentos. Siglo XXI, base de datos 1, exposición del TP2. Compartimos la pantalla. ¿Sí? Bien.
Bueno, tema normalización. Ujú. Y antes tenemos un temita que es cuando vimos el ejercicio de ejemplo en la exposición anterior. Bueno, les quería explicar con este gráfico cuál es el problemita de el salario máximo y el mínimo. ¿Mm? Fíjense, ahí lo tienen en grande. ¿Mm? Esto que ven acá es la arquitectura ANSI 4 Spark, es la arquitectura de un sistema de base de datos. ¿Mm? O mejor dicho, es cómo se manejan los datos en los sistemas de cómputos, o sea, donde tengo todo el sistema de la empresa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el paradigma de la programación es que tenemos capa de usuarios, capa de negocios, capa de datos. Y eso se corresponde a su vez con las capas de los sistemas de base de datos. En base de datos tenemos un nivel físico, que es como están metidos los datos en los discos, o sea, tenemos números, letras, lo que sea. Y una vista conceptual, que es la que nos dice el significado de todo eso que está dentro del disco. Esa vista conceptual o nivel lógico que manejamos es nada más y ni nada menos que las tablas y las relaciones. En todo el mundo, cualquier DBA ve tablas y relaciones, sea en chino, en árabe, en español, ven tablas y relaciones. Es como un idioma universal. En cambio, en el nivel físico está cómo el fabricante guarda los datos, que en muchos casos es un secreto del fabricante. ¿Mm? Cómo maneja los índices, cómo maneja la ordenación de los datos, todo eso está en el nivel físico. Y muy poco interviene el DBA, el administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos sobre todo trabaja en la vista conceptual. Desde esa vista conceptual del diagrama de tablas, por seguridad, generalmente nos manejamos con vistas o esquemas. O sea, al que está haciendo la aplicación, por eso capa de negocios o de aplicaciones, le mostramos nada más que la parte de la base de datos sobre la que él va a trabajar. Es una medida de seguridad. Y eso lo usamos usando vistas o esquemas. Vista le mostramos todo en una tabla. Esquema le podemos mostrar varias tablas relacionadas. ¿Mm? Entonces el que está con personal le muestra nada más que la información de personal. El que está con producción, nada más que la información de producción. ¿Entienden? Bien. Y en esta capa de negocio está el web server o el servidor de aplicaciones. Si trabajan cliente-servidor, tienen un servidor de aplicaciones. Si trabajan con cliente delgado, tienen web server. Y en la capa de usuarios, si trabajan cliente-servidor, tienen el programita cliente, que se instala en cada usuario. Y si están trabajando con cliente delgado, es el mismo paradigma que Internet. Tienen el browser, el navegador, y a través de la página, el HTML les baja el cliente. Un cliente liviano, para hacer los formularios y todo eso. ¿Entiendan la estructura? O sea que para hacer un sistema completo en este momento necesitamos un especialista que maneje la capa de datos, un programador en un lenguaje fuerte tipo .NET que haga las aplicaciones y arriba del todo un diseñador de páginas web que haga el nivel de formularios. ¿Duda hasta acá? Bien. Cuando se inventó la orientación a objetos, se inventó el diagrama de clases. Fíjense, un diagrama de clase es lo mismo que una entidad del DER. O sea que un diagrama de clases también se puede pasar a una base de datos convirtiendo las clases en tablas. Lo único diferente que tiene es que las clases tienen métodos, programas.
Bueno, para compatibilizar el modelo de objeto con el modelo relacional, en el nivel eh, de tablas, cuando yo convierto la clase, solamente acepta los métodos que sean de los datos, o sea, altas, bajas, modificaciones y validaciones. El resto de los métodos, como comprar, vender, actualizar la relación con otra tabla, o sea, donde intervengan otras tablas, eso se maneja a nivel regla de negocio. O sea que volviendo atrás, todos los métodos que trabajan con la capa de datos van con la tabla. Y los métodos que interactúan entre tablas, ¿ah? Van a la capa de negocios, lo hace la aplicación. De esa manera protegen la integridad y el nivel de, digamos, la integridad referencial del modelo de datos. ¿Mm? Los intercambios se manejan en la capa de negocios. Y ahí es donde entra el ejemplito que dice, cada cargo tiene un salario máximo y un salario mínimo. Bueno, a nivel de datos, ¿qué interesa? Que la tabla de cargo va a tener un campo que va a decir salario máximo y otro que va a decir salario mínimo. Punto. Ahí ya está expresado lo que me están diciendo respecto a los datos. Pero la regla que dice que el sueldo actual del empleado tiene que estar entre el máximo y el mínimo del cargo, esa es una regla de negocios. Eso lo tiene que controlar la aplicación, ¿entiendes? No lo hacen ustedes en el modelo de datos. En el modelo de datos solamente ponen cargo, tiene salario máximo y salario mínimo. Y ahí cerró el tema. ¿Mm? Esa entidad tiene esos dos campos. Que el salario percibido actual del empleado esté entre esos bordes, no les importa. Ustedes lo que van a registrar es cuánto cobra. El que va a controlar que esté dentro de las bandas va a ser la capa de negocios, la aplicación. ¿Me entendieron ahí ese temita? Sí, ¿Cómo se divide el trabajo sí, sí. entre la capa de datos y la capa de negocios? El alta, baja y modificación de la tabla es un problema de la tabla. ¿Entienden? Las validaciones de los campos es un problema de la tabla. Pero después controlar que la entidad cargo controle lo que se le paga a la entidad de empleados en la tabla de sueldos es un trabajo que hace la capa de negocios. ¿Mm? Eso es el concepto. En la práctica, por ahí le piden que usted haga un procedimiento almacenado para controlar eso. ¿Mm? ¿Está? Otro tema que quería explicarles como introducción. ¿Ven esta tablita? Acá yo les quiero Sí, expresar un par de cosas importantes. El estado actual de la tecnología respecto a los datos y la problemática de todos los diagramas que andan dando vueltas. Ustedes han visto un diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación fue inventado por el señor Chen en el año 76. ¿Qué es lo que descubre Chen? Que en el idioma verbal de las personas están las estructuras de datos. Y es fácil, dice, los sustantivos son las abstracciones, son las entidades. Los adjetivos son los campos. ¿Mm? O sea, ¿qué estoy diciendo de la entidad? ¿Cómo describo a la entidad? Cada vez que se presenta un elemento de la entidad, estoy ante una instancia, ante un individuo. ¿Ah? Sustantivo, león. Adjetivo, no sé, depredador. ¿Mm? Individuo, bueno, el león
Juancito. Este león que está acá, que tiene no sé, tantos años de edad, es una instancia o una ocurrencia de la entidad león. ¿Entienden? Y los verbos son las interrelaciones, o sea, cómo se relacionan las entidades. Esa misma idea dio lugar a un montón de diagramas, entidad-relación, que daban vuelta por el mundo. Cada profesor, cada libro, armaba su diagrama de entidad-relación. De ese caos, lo que ha quedado son un diagrama de entidad-relación más o menos normal, que es la entidad con los campitos adentro y las relaciones, y otro que es muy popular, que es el pata de gallo. O sea, de toda esa diversidad quedaron más o menos esos dos. Y son los que le dibuja cualquier graficador que ustedes busquen para dibujar diagrama entidad-relación. Unos años después apareció la orientación a objetos. La orientación a objetos, ya vimos que la única diferencia es que la entidad pasó a llamarse clase. Pero seguimos hablando de lo mismo, hablamos de la abstracción. Un tipo entra a comprar a mi negocio. Después entra otro tipo. Entra otro tipo. ¿Qué clase será esta? ¿O qué entidad? Bien. Cliente, muy bien. ¿Y qué propiedades me interesan del cliente? ¿O qué atributos? Sí, no sé, el nombre, el apellido, el O sea, me DNI. interesa lo que afecta a mi sistema. Por eso se llama abstracción, porque uno toma las características que necesita, no toma todas las características. El cerebro es una máquina de abstracción. Constantemente abstraemos y tomamos las características principales de lo que nos interesa. El cavernícola, cuando aparecía el león, ¿qué característica le interesaba más? Si tenía el pelo rubio, si estaba rizado o el largo de los dientes. ¿Qué le importaba más? ¿Qué decía su capacidad de abstracción? Largo de los dientes. Me come, depredador. ¿Qué hago? Lo identifico, ¿no? Rajo. ¿Entienden? Si nosotros buscáramos todos los detalles que vemos, o sea, nuestra vista capta un montón de detalles, pero nosotros tomamos lo que nos interesa, ¿entienden? Hacemos abstracción del resto. Entonces, el sustantivo depredador señala que estos bichos me pueden atacar, ¿entienden? Otros bichos, habrá dicho el cavernícola, estos son comestibles, los como. ¿Entienden? Eso es la abstracción, tomar las características que interesan a mi sistema. El objeto, una instancia de la clase, y los métodos serían, bueno, el león come personas, no sé, la interacción con otras entidades. El cliente compra producto. O sea, diagrama de entidad-relación y diagrama de clases son más o menos lo mismo. Parten de la misma base, de la idea de Chen. Del lenguaje humano, sacar el modelo de datos. Y eso, en el trabajo nuestro, de la base de datos, es simple. La entidad, la clase, ¿qué son? La tabla. En la tabla clientes, ¿dónde está la abstracción del cliente? Piensen. ¿Qué abstraigo del cliente? Vamos, tienen una idea. Y lo que usted dijo, los datos que son relevantes para mi negocio. Bien, o sea, los campos que me interesan. Esa sería la descripción de la clase cliente o de la entidad cliente, los campos.
o los atributos, o las propiedades. ¿Y cada cliente qué sería en la tabla? Una instancia, Y bueno, ¿cómo se llama la instancia en la tabla? un registro. Un registro. ¿Ven? ¿Ven de simple? Cada registro de cliente es una instancia de la clase cliente o de la tabla cliente. ¿Mm? Así que como ven, todo lo que le enseñan tiene la misma raíz y tiene los mismos significados. ¿Ah? Sustantivo, entidad, clase, tabla relacional. Adjetivo, atributo, propiedad, campos. Verbo, interrelación, métodos. ¿Mm? En el diagrama entidad-relación, la interrelación que más me importaba era cuántos contra cuántos. ¿Ah? El uno a varios, uno a muchos, para hacer el modelo de datos. Con la orientación a objetos se agregaron otros métodos dentro de la misma tabla. ¿Cuáles serían? Todo lo que se le ocurra. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque al meter métodos que trabajan con más de una tabla, estoy provocando redundancias. Y las redundancias pueden provocar inconsistencias, entonces le quitaba seguridad al modelo relacional. Conclusión, ninguna base de datos con orientación pura de objetos triunfó comercialmente. Ningún banco, ningún estado, ningún AFIP ni nada confiaron en una base de datos orientada a objetos. Siguieron con las tablas relacionales, porque son confiables. ¿Entienden? Cuando se trata de plata, modelo relacional. Cobrar, pagar, facturar, liquidar sueldos, todos usan el modelo relacional. Y aparte, ¿qué hicieron los dueños de las bases de datos relacionales? Tomaron de la orientación a objeto aquello que les gustó y lo agregaron. Conclusión, lo que triunfó es la síntesis. Las bases de datos relacionales con componentes de objetos. ¿Mm? ¿Qué componentes tomaron las bases de datos relacionales? Y bueno, la herencia, por ejemplo, ¿dónde la tenemos? En el diseño de los perfiles de usuario. Heredamos de un perfil a un subperfil. Lo mismo con los tipos de datos. Podemos generar tipos y subtipos de datos. Y también podemos representar algunos tipos y subtipos en la base de datos relacional. ¿Mm? Pero se evitan todos aquellos métodos que relacionan más de una tabla. Quedaron solamente los métodos de los datos, que son alta, baja, modificaciones, trigger y procedimiento almacenado. Esta tabla que ven acá les aclara todo eso. Volviendo al gráfico anterior, ven acá. Acá van las altas, bajas, modificaciones. Y acá arriba en la capa de negocio van las reglas del negocio. La compra. Cliente, compra, producto. Intervienen tres tablas. ¿Entienden? Así funciona el negocio. Bien. Diagrama entidad-relación ya vimos, así que no lo vamos a repasar. ¿Se acuerdan? Vamos a pasar directamente a la normalización, que es nuestro tema actual. O sea, una vez que yo tengo la base de datos, ¿cómo hago para mejorar la estructura? Cuando se inventaron las bases de datos, la idea fue, siempre la idea cuando se crearon bases de datos fue eliminar la redundancia. ¿Por qué? Porque si un dato está repetido, hay probabilidad de inconsistencia. O sea, que esté mal en un lugar, que esté mal en un lugar, viene en el otro. O que esté mal en los dos lados, cuando está distinto. ¿Mm? ¿Entienden? El,
Entonces, ¿qué hizo? Se vio que era imposible eliminar la redundancia y ¿qué hizo el señor Codd cuando inventó el modelo relacional? Dijo, no, en vez de pelear con la redundancia, nos hagamos amigos. E inventó este modelo donde se admite la redundancia. ¿Pero cuál? ¿Qué redundancia es admitida en el modelo relacional? Las que se usan para hacer referencia. Bien, perfecto, Reales. Entre clave primaria y foránea. ¿Y por qué lo admite? Porque lo aprovecha para navegar por las tablas. Antes se señalaba con puntero, que eran direcciones físicas. Acá los mismos datos me sirven de guía para ir de una tabla a otra, sin hacer referencias físicas. Y se mantiene lo que se llama integridad referencial, o sea, ningún valor de una clave foránea puede no existir antes en una clave primaria. Y se encarga de mantener la igualdad. ¿Entienden? El mismo motor. Cuando usted tiene una estructura desnormalizada, ¿qué tienen? Tienen redundancias, y redundancias no controladas. Esas redundancias no controladas la tiene que controlar el DBA. Entonces ahí viene la polémica. Si yo normalizo mucho, a veces tengo muchas tablas y cada vez que consulto tengo que hacer reuniones de tablas. Y eso insume tiempo de cómputo, sobre todo porque las estructuras se manejan en memoria. Entonces a veces conviene desnormalizar algunas tablas. Cuando yo desnormalizo, dejo redundancias. ¿Quién tiene que controlar esas redundancias? El DBA. El DBA tiene que hacer un trigger que cuando usted inserte, actualice o borre un registro, de inmediato controle que esos datos se actualicen en las otras tablas donde están repetidos. Eso se llama propagación de actualizaciones. Entonces, cuando es de clave primaria foránea, la propagación de actualizaciones es automática y está normalizado. Cuando está desnormalizado, va a haber redundancias que yo tengo que controlar con procedimientos almacenados o triggers. ¿Hasta ahí cómo vamos? Recuerden que tienen 3 videitos míos con el tema normalización. Les recomiendo que los vean porque hay algún ejercicio y se presenta de formas alternativas el mismo tema, para que a veces uno no lo engancha de una forma y lo engancha de otra. Por eso es que les recomiendo que los vean. Aparte no podemos dar mucho tiempo de clase online. Recomendación pedagógica. Bueno, los videitos son cortitos. Bien. Proyectemos. Definición de normalización. La normalización es el proceso de estructurar y organizar los datos en una base de datos relacional de manera que se eliminen las redundancias innecesarias y se minimicen las anomalías de actualización, inserción y eliminación de datos. Lo cual se corresponde, por supuesto, a las sentencias update, insert y delete. La normalización se lleva a cabo mediante una serie de reglas de refinamiento sucesivos, cuyo objetivo es que solo queden las redundancias controladas, o sea, entre claves primarias y foráneas. Este PowerPoint es bueno porque resume un montón de capítulos y de distintos libros. Bueno, existen 2 estrategias para normalizar un diseño de datos. La primera consiste en aplicar las reglas de normalización sucesivamente, desde la primera regla en adelante a los conjuntos de campos o tablas ya disponibles.
que es el proceso que hace COD, y que yo les mandé un videíto que dice ejemplos con Excel, normalización paso a paso, algo así. La segunda y más usada por los diseñadores consiste en diseñar mediante diagramas de entidad-relación. Por eso les enseñamos el DER. El DER es un atajo. El DER me permite llegar rápidamente a un conjunto de tablas, convertirlas en relacionales y después las controlo con las reglas de normalización. Con lo cual el proceso es mucho más rápido que el procedimiento viejo, que era hacer una lista de campos, tratar de agruparlos por su naturaleza, después ver cómo se relacionaban entre sí e ir armando las entidades. Yo con el DER rápidamente visualizo las entidades, sus relaciones y después lo depuro con la regla de normalización. Esto que les muestro a continuación es información pura. O sea, no hay una sola forma normal. Hay hasta una sexta forma normal, pueden encontrar en la literatura. Lo bueno es que si ustedes normalizan hasta la tercera, seguramente ya tienen un modelo bastante eficiente. Por eso enseñamos primera, segunda y tercera. La cuarta, la quinta y la sexta son necesarias, pero muchas veces aparecen cuando ya tenemos el modelo diseñado y lo que cambia es una regla. Alguna regla de los datos, porque cambió el negocio, porque evolucionó la empresa, o evolucionó el sistema, o la FIP tiró una circular y les obligó a todos a cambiar la forma de manejar ese dato. Y bueno, ahí es cuando nos aparecen anomalías nuevas en la base de datos, entro a revisar y digo, esta tabla que estaba normalizada entró en cuarta forma normal. ¿Por qué? Porque acepta referencias multivaluadas. Tengo que arreglarlo. Bueno. Otra manera de explicarlo es que, grafiquito, habla de refinamiento sucesivo. Quiere decir que si yo tengo tablas y cumplo ciertas reglas, se transforma en primera forma normal. Cuando tengo en primera forma normal, puedo aplicar la segunda. Cuando tengo la segunda, recién puedo aplicar la tercera. O sea, cada forma normal se basa en que se cumpla primero la anterior. Y así vamos. Todo se basa en la dependencia funcional, o sea que el valor de un campo dependa de otro. Vamos a ver que en todas las tablas, todos los campos dependen funcionalmente de quién. De la clave primaria. Si en la tabla persona tengo DNI y tengo el señor Javier López, ¿quién determina a quién? DNI a Javier López. Exactamente. En cambio, Javier López no determina el DNI porque debe haber un montón de Javier López. Esa es la idea. O sea, tengo que tener algo, un campo que determine el valor del otro de forma unívoca. O sea, un solo valor. Por cada valor de este campo hay un solo valor del otro. ¿Entienden? Bien. Vamos con la primera. Una tabla sería acá. Dice relación porque está con el lenguaje del álgebra relacional, ¿no? Una tabla está en primera forma normal solo si todos sus dominios subyacentes solo contienen valores atómicos. Una relación está en primera forma normal si no tiene grupos repetitivos. ¿A qué se refiere? Si yo tengo una tabla
donde tengo, por ejemplo, en una celda, nombre del empleado. Y en la celda del lado tengo los 5 hijos del empleado, esa tabla no está en primera forma normal. ¿Por qué? Porque no puede haber atributos que estén multivaluados. O sea, no puede haber varios valores en una celda. Para ser relacional tiene que ser monovaluado. O sea, resumiendo, ¿se acuerdan de las características que tiene una tabla relacional? Que son filas diferentes, columnas homogéneas y cada celda con un solo valor. Si cumplo esas 3 condiciones, mi tabla es relacional. Si cumplo esas 3 condiciones, estoy en primera forma normal. Y eso tiene una consecuencia buena y una mala. La buena es que ya puedo usar el SQL. ¿Mm? Y la mala es que ya puedo usar el SQL. ¿Por qué? Porque así tengo una estructura bastante deficiente, ya puedo operar con SQL. Y por eso hay un montón de bases de datos muy deficientes que son operadas todos los días a pesar de sus defectos. Porque ya puedo usar el SQL. Con cumplir la primera, ya es aplicable el SQL. O sea, cuando tengo tablas relacionales, puedo aplicar el SQL. Entonces tengo que eliminar atributos multivaluados, no los atributos compuestos, solamente atributos atómicos. Y acá, esto en una tabla de Excel o de Word tendría departamento 1, nombre del departamento, deportes, lugares, tendría los 3. Para que sea relacional tengo que repetir número de departamento y deportes con cada uno de los lugares. ¿Entienden? O tenía que poner empleado, hijo, empleado, hijo, empleado, hijo, empleado, hijo, hasta terminar con los hijos. Bueno, este ejemplito es un poco mejor para entender este sistema, para entender la primera forma normal. Fíjense, tengo ID de pedido, fecha, ID de cliente, nombre del cliente, ID de producto, nombre del producto y cantidad. Digamos que esto es una planilla de informe que me acaban de entregar. Y yo quiero normalizarla. ¿Está en primera forma normal? ¿Qué opinan? No, no. No, Tiene multivalores. Tiene más de un valor en cada celda. Entonces falla tanto las inserciones como las actualizaciones como los borrados. Porque dice, registrar un nuevo cliente. ¿Cómo lo hago? ¿Invento un pedido? Para actualizar un dato de un cliente y ya hizo muchas compras, ¿tengo que actualizar en todas las compras que hizo? ¿O en todos los pedidos? Y acá dice, si anulo el primer envío de un cliente, pierdo el cliente, pierdo todos los datos. ¿Entienden? O sea, que no puedo ni insertar bien, ni actualizar, ni anular, sin provocar anomalías. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Como dice el dicho, piedra, papel y tijera. Bueno, acá es tijera. Vamos con la tijerita. Primero tomo todos aquellos campos que tienen ya un solo valor. ¿Cuáles son? Este y este. ID de pedido, fecha, ID de cliente, nombre del cliente. Y los separo de aquellos que tienen varios valores. Acá tengo ID de producto, nombre y cantidad. ¿Listo? Bueno,
corto por el medio, separo aquellos que tienen un solo valor de los que tienen varios valores. Y le heredo la llave de la tabla anterior. De acá tenía ID de pedido, o número de pedido. Se lo heredo a los renglones del pedido. Entonces, el ID de pedido más el ID del producto me identifica la nueva tabla y a quién pertenece cada ítem. Todos los que tienen el 123 van a depender de estructuras metálicas. Bien, hasta acá. Fíjense, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 veces. ¿Por qué? Porque tenía licencia de contabilidad, licencia planilla y recursos humanos, mantenimiento anual. Bien. Para las siguientes formas normales, mi problema es la dependencia funcional. En la segunda forma normal, mi problema son las dependencias parciales. O sea, tengo un campo que no es clave, que depende funcionalmente de la clave. Y la clave es compuesta. Tiene dos campos. O sea, tiene una clave compuesta. Y la dependencia transitiva es cuando un campo no clave depende de otro campo que a su vez depende de la clave primaria. Bien. Una tabla está en segunda forma normal, sí está en primera, y cada atributo no primo depende completamente de la llave primaria. ¿Qué es un atributo no primo? Es aquel atributo que no forma parte de ninguna clave. En el ejemplo anterior, licencia de contabilidad es un dato y no es una clave. Por lo tanto, es un campo no primo. Cantidad también, fíjense. Vamos a la segunda. Una tabla está en segunda forma normal, sí y solo sí. Si ya está en primera, y cada atributo no primo es completamente dependiente de la llave primaria, que significa que cada atributo depende de la clave primaria y nada más. Vamos al ejemplo. Fíjense, me había quedado una tabla con los pedidos y otra con el detalle del pedido, que ya está en primera forma normal porque me quedó, al hacerle las rayitas, cada uno con un valor. Y la clave es compuesta, pues tengo el número de pedido más el número de producto. Bueno, de estos dos campos, nombre de producto y cantidad, ¿cuáles dependen completamente de la clave? Vamos.
¿Está? ¿Qué campo depende de la clave completa? La cantidad. La cantidad. Fíjense, hay una llave primaria que es ID de pedido más ID de producto. Clave compuesta. Si no hay clave compuesta, no hay problema de segunda forma normal. Ya está. ¿Mm? Bueno, clave compuesta puede tener problemas. Licencia de contabilidad. ¿De quién depende? Digamos, el nombre ese depende del ID producto. Solo. Mm. El nombre de la planilla, licencia de contabilidad, depende de el ID de producto. Muy bien. Y en cambio la cantidad, ¿de quién depende? En este caso, de las dos cosas. Exactamente, De lo que porque, esté en el pedido y del producto que sea. claro, pues compré 20. Y en otro pedido puedo comprar 10. Ujú. Bueno, ¿cómo separamos esto? El detalle del pedido, por un lado, con su campo. O sea, ID de pedido más ID de producto determina la cantidad que se vendió de ese producto. 20 unidades. En cambio, el nombre del producto solamente modifica a catálogo. Entonces ya tenemos dos tablas muy importantes. Factura y el detalle de lo que voy a comprar. ¿Mm? Bien. Dependencia transitiva. Esta es la tabla que habíamos dejado olvidada de la cabecera de la factura, que sería ID de pedido, la fecha en que se entregó y el nombre. Fíjense, fíjense. ¿Cuál es el resultado final? Tengo una tabla de pedido que tiene el ID de pedido, la fecha y el ID de cliente. Necesito saber quién fue el cliente que hizo ese pedido. Bueno, con ID de cliente hago la consulta ahí con los números de cuenta. Esta sería la tabla de clientes. La primera es la tabla de pedidos. La segunda es el histórico de compras. 1, 2 y 3, P2, 1, 2 y 3, PA, P4, 1, 2 y 3, PG. O sea, ¿qué le compraron
al conjunto A, la clave. La descripción de la clave, perdón, la descripción del elemento va a ir en la tabla. Y finalmente tengo una tabla donde tengo todos los productos con su clave sola. Esta tabla sería el inventario. El catálogo de cosas que voy a vender. Acá van los productos que ya están vendidos. Bien, finalmente, lo que yo tengo es un diagrama totalmente normalizado donde cada fila depende de la clave, primera forma normal, de toda la clave, no de una parte, como en el caso aquel que dependía el producto del catálogo, y nada más que de la llave. O sea, el juramento de la normalización es de toda la llave y nada más que de la llave interna. Bien, hasta acá. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, no. Del trabajo práctico, ¿qué quedó? A ver, repasemos el enunciado del TP2. Dice crear el diagrama de entidad-relación. Ya lo hicieron en la anterior. ¿Qué van a hacer en el TP2? Mejorarlo. ¿Ah? Recuerden que hay más entidades de las que aparecen a primera vista. ¿Por qué? Porque una sucursal está en una localidad. La localidad pertenece a una provincia, pero la provincia tiene varias sucursales. Y la nación va a tener un montón de provincias. O sea que es información valiosa. Eso significa que hay una serie de entidades relacionadas jerárquicamente. Una provincia, varias ciudades. Una ciudad, varias sucursales. Varias localidades. Y una sucursal está varias veces en una misma localidad. Otro tema común, el lío con el salario. El salario aparece varias veces en el texto. Habla del salario máximo, del salario mínimo y que la regla es que ninguno cobre por afuera, por arriba o por abajo de ese valor. ¿Entienden? Por encima o por abajo, que es una regla de negocio. Pero yo tengo que tener una entidad donde guarde todos los sueldos cobrados, porque es algo que va a cambiar todo el tiempo, mes a mes, año a año, con los cambios de cargo, con los cambios de sucursal, con la inflación, sobre todo con la inflación, van a ir cambiando. También pide un salario inicial y pide un salario actual. Bien, ¿dónde van todos esos campos? Si yo quiero seguir el texto, diría que el empleado es el que va a tener un campo salario inicial, el primero que lo contrataron, y otro campo que va a ser el salario actual. En la práctica no se maneja así. En la práctica yo tengo una entidad de empleado y una entidad sueldos percibidos.
Y ahí me va a aparecer todos los sueldos que va cobrando. Entonces, el último valor del sueldo, el último recibo. ¿Mm? Y si los guardo, voy a tener algo sobre lo cual actualizar después. ¿Mm? Entonces, lo más correcto desde el punto de vista relacional y para evitar redundancia es tener una tabla empleado y una tabla salario percibido. ¿Y cómo sabemos cuál es el salario inicial y cuál es el salario actual? Piensen. Cuando entre a la tabla de salarios percibidos, el primer salario que cobró el empleado, ese va a ser el inicial. Y el último va a ser el actual. O sea que no necesito un campo salario inicial y otro campo salario actual en empleado. ¿Mm? Pero ahí, ¿qué estoy combinando? Estoy combinando lo que dice el texto con lo que me dice la lógica. ¿Ah? Si alguno me puso el salario inicial y el salario actual en el empleado, no está tan mal. Está mal cuando yo pienso que son muchos sueldos de cada empleado. Entonces, si yo quiero tener trazabilidad de qué es lo que cobran los empleados, tengo que guardar lo que cobra el empleado con lo que labura el empleado. ¿Mm? Bien, ¿qué otra duda quedó? El historial. Muchos me van a discutir que es mejor llevar una sola tabla de historial donde tengo empleado, cargo y sucursal. Bueno, ahí voy a tener redundancias y voy a tener actualizaciones de un registro porque cambió de sucursal, pero sigue teniendo el mismo cargo. Porque eso es lo que pasa realmente. O sea, piensen en, no sé, la policía. El cabo es cabo y el sargento es sargento. Tienen un grado cada uno. Pero esa persona con ese grado puede ir a distintos lugares y trabajar prácticamente en distintas categorías dentro de una misma organización. ¿Entienden? Voy a tener una historia combinada cuando en realidad son historias separadas. Para que esté bien normalizado tengo que tener una entidad que se llama empleado cargo, que está entre empleado y cargo, entre los dos, al medio, tiene el ID de los dos y me dice qué cargo desempeña y a partir de qué fecha. Cuando desempeña un nuevo cargo, cambia la nueva fecha de inicio del nuevo cargo. Y por el otro lado tengo una relación empleado-sucursal que me dice, está entre sucursal y empleado. En el medio tengo la historial que dice sucursal barra empleado, donde tengo ID de empleado, ID de sucursal y la fecha desde la cual está en esa sucursal. Con eso yo tengo todo el historial. ¿Mm? Bueno, ya creo que con eso pueden corregir tranquilamente el TP. No se olviden que pueden tener varios teléfonos y varios emails. O sea que un empleado, varios teléfonos, un empleado, varios emails. Bueno, ¿está todo cubierto? Una vez que tienen el DER, lo pasan a tablas, revisan las tablas que estén bien normalizadas, que cumplan la tercera forma normal, y listo, trabajo completo.
Vamos a calificar el modelo que esté bien normalizado y que cumplan con la guía de presentación. ¿Está? Perfecto. Una consulta, porque esto tiene algunas cosas que son, digamos, consignas del primer TP, pero bueno, hay muchas cosas del primer TP que no irían, digo, no es acumulativo, no es agregar cosas al primer TP, es desarrollar solo estas consignas particulares. Sí, pero en la práctica es mejorar el TP, el TP1. Porque, por ejemplo, en el TP1 está, digamos, toda la explicación de cómo llegamos a crear el DER. Acá se podría poner el DER basándonos en que ya entregamos un TP, digamos, antes, como para no hacerlo tan extenso. Claro, pero hagan bien el DER. No se coman todas las entidades, porque uno me hicieron un DER con 3 entidades. No, no, bueno, sí. Nuestro país estaba como más o menos con todo lo que mencionó, está. Por eso preguntaba si era necesario volver a hacer todo el desarrollo o podemos simplemente poner el DER como para no extendernos tanto. Y yo diría que tienen que corregir el DER y hacer el diagrama de tablas bien. Ok, Sí o sí, el que no puso la entidad correo o la entidad celular la va a tener que agregar. ¿Ah? Un empleado, sí, varios celulares. El que no separó región, provincia y localidad la va a tener que separar. Y el que hizo un solo historial lo va a tener que separar en dos. claro, uno de cargo y uno de O sucursal. sea, el TP2 es perfeccionar el TP1. Está bien, perfecto. Entonces ya cuando tenemos el modelo bien hecho, en el TP3 van a hacer consultas y triggers Bien. y funciones. O Sobre este sea, modelo. sobre este modelo van a poder hacer justamente consulta y todo eso porque el modelo ya va a estar bien. ¿Ah? Perfecto. Y van a salir todas iguales. Y en el TP4, bueno, ahí le vamos a cambiar el caso para que ya no se aburran siempre con el mismo. Van a agarrar otro caso que les vamos a dar y van a hacer todo lo que hicieron en el TP1, 2 y 3. Sí, ¿Mm? Esa es la idea. perfecto. Bueno, se hizo largo, ¿eh? Creo que ya tienen suficiente. A ver, a ver. Volvamos a la exposición. ¿Dónde está? Que no los estoy viendo. Acá los encontré. Bien. Vamos a cortar la grabación. Stop recording. Cosa que dentro de un rato me aparezca.